Osvaldo Rivas. Ya. Nosotros habíamos dejado. Ya. Ahora sí. Esta breve guía sobre la fórmula de caída de tensión, ¿ya? Que es algo que no es muy complejo, pero igual los chicos como que ah, se complican al principio, ¿ya? La idea era que ustedes desarrollaran la guía y mm, Buenas tardes. hola Juanito, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes a todos. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea era que ustedes vieran esto, ¿cierto? Hicieran los ejemplos resueltos, a ver si le veía dando. ¿Cómo le fue con esto? Lo escucho. ¿Cómo les fue? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Hablando de esa fórmula de caída de tensión, profe. La que está en pantalla. Eh, recordando que era, ¿cierto? Era, ¿cierto? Leerse esta guía. Bueno, en la primera hoja tenemos lo que es caída de tensión propiamente tal, y en la segunda tenemos cálculo del conductor, que es la misma fórmula, pero se da vuelta en ciertos factores, ¿ya? Vamos a partir por la de caída de tensión, ¿cierto? Este BP significa caída de tensión o pérdida de voltaje, ¿ya? El 2 es el número de conductores que tiene, ¿cierto? Que es fase neutro, ¿ya? El número de conductores activos. La tierra de protección no debiera ser en condiciones óptimas un conductor activo. ¿Cuándo pasa a ser la tierra de protección un conductor activo? Cuando hay una falla. Cuando hay falla. Entonces, no es lo ideal que en condiciones óptimas esté activo la tierra de protección. Lo ideal es que nunca debiera ocuparse, ¿cachai? Pero en caso de falla, esté conectado. Por eso aquí solamente se pusieron 2 conductores y no 3, porque en realidad se consideran los conductores activos, que es la fase y el neutro. Después aquí tengo la L de largo, después aquí tengo ρ, el ρ, ¿cierto? Yo voy acá, y es la resistencia específica del cobre, ¿ya? Que es 0.018 ohms por milímetro cuadrado, ¿ya? Acá tengo el coseno phi, la norma para lo que es electrodomésticos de TDA, cierto uso domiciliario, nos dice que el coseno phi es igual a 1, ¿ya? En industria, ahí el coseno phi es de repente del 70%, pasa a ser un 0,7, de repente del 60, ¿ya? Y ahí pasa a ser 0,6. Pero en nuestros hogares, la norma permite que sea el coseno phi igual a 1, ¿ya? Que es la eficiencia que se espera, eh, ¿ya? Que tenga el artefacto. ¿Se acuerdan que el otro día cuando midimos el esmeril, el amperaje y el wattaje, ¿se acuerdan? Con el amperímetro de NASA, el grupo del César, Osvaldo y David. Sí, profe. Ya, ahí por ejemplo nos dio que en la placa decía creo 850 watts, Sí. y en el teste nos aparecía mucho menos, como 300 y algo, o 200 y algo, ¿se acuerdan? Watts, ¿cierto? Sí, más o menos. Como los cálculos y nos da como una cifra así, ¿se acuerdan? Entonces, claro,
¿Por qué? Porque ese vendría a ser en realidad ¿cómo se llama? La eficiencia al 100%, esos 850 watts, Eh, ¿ya? Generalmente, profe, los motores eléctricos no son al 100% No, eficientes. pues, son 0,7, 70%, 60%, ¿ya? Ahora lo ideal es que sean 80, bueno, es bien relativo, pero en condiciones, cierto, que no son las más favorables, nuestro Emeril, que fue con el que probamos, ¿cierto? Era Stanley, ¿se acuerdan? Amarillo con negro. Eh, con ese que probamos, si no estuviera en condiciones óptimas, lo máximo que podría llegar a gastar son 850 watts, ¿no? ¿Al cuánto tiempo los artefactos ya empiezan ¿cierto? A caducar? ¿Se acuerdan? 5 años. 5 años, ¿ya? De hecho, los artefactos que nosotros tenemos no son de uso profesional. La gran mayoría de ellos son de uso de hobby. Y en obra, por un tema de costo, lo ocupan para uso profesional. No debería ser, ¿ya? Entonces, en esos casos se pierde antes incluso la doble aislación y las propiedades, las características de eficiencia energética que dan, todo eso. Entonces tenemos acá el 2 por el largo, por el Rho del cobre, 0, esos 0,018 ohms, ya por la intensidad de la corriente a transportar. Por ejemplo, si esto fuera un NIA de 1,5, la intensidad sería 15 amperes. Si fuera de 2,5 milímetros cuadrados el NIA, sería de 20, de 4 sería 25 amperes, ¿cierto? Por el coseno phi, ¿cierto? Que en una casa sería 1. Y la sección de conductores en milímetros cuadrados, ¿cierto? Que si fuera el 1,5 pondría el 1,5 acá. Ya, entonces aquí dan un ejemplo, dice, ejemplo, si un motor tiene una eficiencia de un 70%, el factor, ¿cierto? Es 0,7. Este dato debe venir de los artefactos eléctricos. Si se calcula para cargas generales, el coseno phi es igual a 1, ¿ya? Entonces aquí venía el ejemplo, decía, calcular la caída de tensión que se produce en un conductor de 2,5 milímetros cuadrados de cobre, que tiene un largo de 50 metros. 50 metros, ¿cierto? 50 metros, ahí están los 50, el Rho 0,018 del cobre, ¿cierto? Con un conductor de 2,5 milímetros cuadrados, ¿ya? Tiene un largo de 50 metros y 10 amperes, ahí está el 10. Entonces empiezo a reemplazar, ¿cierto? Y digo, menos. ¿Cierto? Empiezo a reemplazar, digo, 2 por el largo, que son los 50, ¿cierto? Por el Rho, que son los 0.018. 0,018. Vayan con la calculadora. Por 0,7. Veamos cuánto nos da. A ver si nos da lo mismo que aparece ahí en el ejemplo. 2 por los 50 metros de largo, ¿cierto? Por la resistencia al cobre, el Rho, 0,018. Por el amperaje, que es 10. ¿Ya? Y por coseno phi, que es 1. ¿Incluye el voltaje, profe, no? ¿El voltaje 220? No, porque estamos probando la caída de voltaje. No va la fórmula. No va en la fórmula. ¿Ya? ¿Es la caída de tensión o caída de voltaje? Es lo mismo, ¿no? Caída de tensión y voltaje es lo mismo, ¿ya? 2 por 50 por 0,08 por 10. 10. Me dio 18, ¿cierto? Y ese 18 lo divido por 2,5. ¿Ya? Caída de voltaje y caída de tensión es lo mismo. Ya. ¿Cuánto le dio 18 dividido por 2,5? 7,2.
Veamos si es lo que nos aparece acá. Claro, efectivamente son 7,2 volts, ¿cierto? Claro, esto significa que en estas condiciones el conductor está teniendo en un largo de 50 metros, pensemos que ya a los 20 metros ya aprox, ¿cierto? Ya empiezan a ver que hay tensión, ¿ya? Y ya ¿cómo se llama? Nuestro conductor no tiene, Habría que colocar un conductor más grueso. no tiene la capacidad así, porque está perdiendo, mira, el máximo que puede perder es 6,6 volts en 220, ¿ya? Esto que tenemos acá, y perdió 7,2. Por lo tanto, hay que ¿Eso cuánto es? agrandar. 3%. Claro, ¿ya? Es 6,6 volts porque es el 6% máximo. Y aquí tenemos, ¿cierto? 7,2 pasa sobre los 6%. Ya, ¿cómo sacamos ese 6%? Lo voy a explicar. Es con la regla 3 simple, pero igual lo voy a hacer con ustedes para que no se confundan. Ocupemos este de acá. Tenemos 220 volts, es igual al 6%, 7,49. ¿cierto? Y acá abajo pongo, dividido todo esto por, ¿cierto? Por X, y es igual a 7,2 nos dio, ¿cierto? Me ha dado 7,9, pero no sé lo que yo tengo. Veamos, revisemos. De 7,2. ¿No? Aquí lo que es fácil, ¿no? Cambie la calculadora, abuelo. Ahí me da 8,6. Me da. El monofásico me da 8,65. Y la que de tensión 3,93. Pero 220 igual a, máximo puedo tener el 6%, ¿cierto? Tengo el 7,2%. Disculpen, ando medio atolondrado hoy día. Ya, no, todo el día dándola. Los 220 por 7,2. Aquí multiplico cruzado y divido por el tercer dígito. Esa es la regla de 3 simple, ¿ya? 220 es igual a 6%, y acá abajo, en la columna de los 220, pongo la incógnita. Yo quiero saber cuánto voltaje es la pérdida que yo tengo, ¿ya? Si mi pérdida es de 7,2%, ¿cuánto va a ser eso en voltaje? Entonces yo voy y lo llevo y digo 220 dividido por el número que está cruzado, que es 7,2. Y multiplico por el número cruzado y divido por el tercer dígito. 220 por 7,2 es igual 1584 y dividido por el tercer dígito. ¿Cuál es el tercer dígito, Ari? 6, ¿Cuánto les da eso? 264. 264. Yo tendría que tener yo 264 volts para que no tuviera caída de tensión. Por lo tanto, no estoy en el rango. Por eso tengo que aumentar el conductor. ¿Cuánto es el rango máximo de los 200 volts hasta los... ¿Cuánto? ¿Se acuerda que siempre les explico? 250. 250 volts, ¿cierto? No estoy en el rango cuando digo 264 volts. ¿Se entiende? Por eso. Vuelvo a aplicar la regla 3 simple. Los 220 volts es igual al 6% máximo que tengo permitido, ¿ya? Luego acá abajo pongo la X, que es la incógnita del voltaje. Esta es una columna. En esta columna van los voltajes.
Esta es otra columna después del desigual. En esta columna van los porcentajes. ¿Ya? 220 es igual, 220 volt es igual a 6%. ¿Ya? Aquí abajo de 220 pongo X. En la mañana pasó la niña que asesinaron a la policía, pasó A, abajo de 6% pongo 7.2. Bien, aquí están estudiando, está en un taller ahí en Entonces multiplica, de luego, ¿no habían visto regla 3 simple ustedes antes? por la mujer, y ahí se le toda la Ah, no, Yes. ¿la habían visto, no? Proporción directa. Es algo súper usado. De hecho, los cabros lo ocupan en la básica, en la media, para sacar los porcentajes de asistencia, todo eso. O de repente cuando la prueba uno la hacen porcentaje para que saquen las notas. ¿Ya? Paso de la regla 3 simple. Primero, ¿cierto? Pongo cada elemento en su columna. Segundo, digo cruzado. Y tercero, divido por el tercer dígito. No voy a acuerdo, yo no lo voy a creer. Yo no lo voy a creer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pasaron con un, me acuerdo que ustedes pasaron, la gran mayoría de ustedes pasaron con un 6-7 mi ramo en el Sucomex, ¿cierto? Ya. Ejercicio. Si los alumnos de un curso pasaron con una nota 6.7, ¿qué porcentaje sería ese? En 1.000 pesos compramos 5 lucas. Esta es una. Otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. No compré nada, obviamente. No. No. Es difícil que por eso, si como es verano, las bachatas, las arenas no sé. 95,7 me da, profe. Esa es la nota llevada porcentaje, ¿cachai? Por ejemplo, de un semestre, de un total de 15 clases. En un semestre hay un total de 15 clases, y usted faltó a 3 de ellas. ¿Cuál es su porcentaje de asistencia? ¿80% de asistencia? Muy bien, César. Tú ya la conocías, ya la regla 3 simple parece. Esta yo la vi en la básica hace como 40 años atrás. Sí, pues, sí, y sirve para todo, ¿ven? Sí, pues sí, Todavía me acuerdo. claro. Si uno la ocupa harto en la básica, en la media, digo, sacar los porcentajes de asistencia. ¿No? Esto lo vamos a...
Ahí hice un espacio. Ahora sí. Igual lo voy a hacer para los chiquillos, un poquito de paciencia, César, porque algunos chiquillos no la han visto o no la ven hace tiempo. Así que, para que nadie quede atrás, ¿ya? Entonces, la primera, ¿cómo fue que lo hicimos? Era, si los alumnos de un curso pasaron con una nota 6-7, ¿cierto? La nota ideal es, teniendo un 100%, el 7, ¿cierto? El 100% va a ser igual a la nota 7, ¿sí? Luego acá abajo, yo quiero saber qué porcentaje, si es de nota, ¿cierto? Si yo tengo ¿cómo se llama? Una nota 6-7 nomás. Entonces, ¿a dónde tengo que poner la X? En el porcentaje. Esa es la incógnita. Y aquí, en la columna de las notas, ¿cierto? Pongo es igual. Y aquí en la columna de la nota, pongo la nota que me están dando, que es un 6-7. Entonces multiplico cruzado, ¿cierto? 6-7 por 100. 67 parece que da. 670. 670, ya. 670, ¿cierto? Muy bien. Y a esos 670 lo divido por el tercer dígito. ¿Cuál es el tercer dígito? El 70, ¿cierto? El 7. ¿Ya? 670 dividido por 70 me da igual a 9.57, ¿cierto? Ya. Ahí. 7.0, no por 70. 670 dividido por 7.0. Y le puse 70. 670 dividido por 7 nomás, ¿cierto? Ahí sí, 95.71. ¿Ya? Es un ejemplo, ese porcentaje, ¿cierto? Si tiene una nota 6-7, ¿ya? Ya acá, los chiquillos tenían, ¿cierto? Un total de 15 clases en el semestre, por dar un ejemplo ficticio, ¿ya? Faltó a 3 de ellas. ¿Cuál es su porcentaje de asistencia? Tengo 12, ¿cierto? Ese es mi número de clases real que asistí, ¿ya? El total de las clases son 15, por lo tanto, ese es mi 100%, ¿ya? Y 12, las clases reales. Entonces yo digo, ¿qué está en mi X? Está lento mi computador. Ya. Entonces multiplico cruzado y dividido por el tercer dígito. 12 por 100 dividido por 15. 80. ¿Sí? Ese porcentaje de asistencia que tendrían ustedes. ¿Se entiende? Bueno, así se ocupa la regla 3 simple. Ah, chuta. Ahí sí. ¿Ya? Yo como ejemplo de la regla 3 simple, que la vamos a ocupar harto ahora en la caída de tensión. Entonces ya, demos más ejemplos de lo que es la caída de tensión. Calcular la caída de tensión que se produce en un conductor de 2,5, que tiene un largo de 50 metros y una corriente de 10 amperes. Ya estábamos haciendo este ejercicio y dijimos que mi conductor no me sirve, ¿cierto? Porque me dio demasiado, podría pasarme de 6,6 volts, pero me dio 7.2. Por lo tanto, yo voy acá, caída de tensión, ¿ya? Y para el amigo Osvaldo voy a poner O de voltaje, ¿ya? Para que no se nos olvide.
Entonces, claro, calcular la caída de tensión que se produce en un conductor de 2,5 milímetros cuadrados, ¿ya? Que tiene un largo de 50 metros, ¿ya? Ocupando la fórmula que ya, ¿cierto? Sabemos. La fórmula me dice que es bien. Entonces, claro, aquí nos dio 7,2, por lo tanto no nos sirve. No sirve porque pasa del 6%. 6%, que es lo mismo que 6,6 volts en este caso cuando el voltaje es de 220. Son 3%, profe. De hecho, El 3%. El 3% de 220 da 6,6 volts. 6% y acá les dio 6,6 volts. Y tú dices que es 3%. Sí, como 93 me da, profe. A ver, esto significa que el conductor bajo estas condiciones tendrá una pérdida de 7,2 volts. Esto hace que esté fuera de norma, ya que la pérdida máxima por minuto es del 6% de su voltaje nominal. El 220 es 6,6 volts, por lo que tiene que aumentar la sección del conductor. Ya, ahora yo no entiendo, ¿a qué se refieren ustedes? ¿Qué 3% Que de qué? el voltaje pérdida máximo tiene que ser 3%, no 6. ¿Con la nueva norma o con la antigua? No, es que el 3% de 220 es 6,6. Y ese es el voltaje de pérdida máximo. Con 6% lo voy a calcular cuánto es. Ah, En todo caso, por ahí, profe, también aparece algo de un 5%. No sé cuál habrá quedado ahora en la actual. mira, Porque antiguamente creo que era el 3, pero no sé si ahora es el 5, creo. claro, ratifiquen Habría que buscarlo. la norma. Tendría que aparecer ese dato Pero el 5 en el pliego profe, 11. para la sección del conductor es el 5%, po. Con 6% serían 13,2 volts, voltaje pérdida. Muy alto. Por ende, el 3%. Sí, 3,3 y tanto. Ah, ya. Es que ustedes la están sacando. Ya, ahora cacho lo que. O sea, miren, claro, para que nos diera dentro de los 220, pero aquí yo no puedo tener. A mí el rango que me dan es este, del 6% en este ejercicio, ¿cachai? Y eso yo lo llevo a voltaje y es 6,6 volts, ¿ya? Es el máximo, porque me están diciendo que yo puedo trabajar solamente con una pérdida de 6%, ¿ya? Como a mí yo me basé, ¿cierto? Me dio 7,2 volts, ¿ya? Quiere decir que no estoy sobre el rango. Ahora, en 220 volts, este 6,6 volts no es necesariamente que sea justo en los 220, ¿ya? Recordemos que nosotros trabajamos con un rango de 200 a 250, por eso no les casa el número justo, ¿ya? Siempre nosotros cuando calculamos pensando en que estamos en un rango de 200 a 250 volts, no los 220 justo necesariamente, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer el ejercicio aquí en Word. Vamos a aumentar en la sección para que vean cómo se va haciendo paso a paso. Bien, tenemos. Vamos a poner acá de nuevo. Ya. Dijeron que no sirve, ¿cierto? En el ejercicio, ¿por qué? Porque tengo sobre los pedidos que me están adjudicando, ¿ya? Pues entonces, la caída de tensión es igual a 2, ¿cierto? Por el largo, que sigue siendo el mismo largo, los 50 metros, por el ρ, que siguen siendo los
Voy a ponerlo con X para que no se confunda. Los 0.018, ¿cierto? Del cobre. ¿Ya? Por el coseno phi, largo rho, por la intensidad, perdón, que es 10 amperes, ¿cierto? Por el coseno phi, ahora sí, que es 1, y dividida por la sección del conductor. Si con el 2,5 no me alcanzaba, ¿cuál es el siguiente conductor que queda? 4. 4 Exacto. milímetros. Sí. Entonces aquí multiplico los 2 por 50. Ya. 2 por 50 por 0.018 por 10 Da 4,5. es igual dividido por 4. Da 4,5, ¿cierto? Ya. .5 volt. ¿Ya? ¿Estoy dentro del rango que en ejercicio me están dando? Sí. ¿Ya? Estoy dentro de los 6,6 volt, que es el 6% que ellos pueden trabajar. ¿Mm? Ahora, si yo lo observo bien, son 50 metros. Si eso yo lo llevo a largo, me conviene más un cable, ¿cachai? Pero como es ejercicio, pero que lo voy a aterrizar. En diámetro se acercaba más a una WG del número 12. Ah, claro. Precio de NIA de 4 milímetros. Profe, una duda. ¿Sí? Estoy viendo la resistencia al cobre de 0,0172 al 20% Sí, son de... aproximados. Son Ya, aproximados. sí, Sí, lo que pasa es que porque- ahí dan 0,018, ¿ya? Un tema aproximado. Pero si ya, tú lo, mira, eh, cuando estén haciendo ejercicio así, vayan llevándolo a lo práctico y piensen así, 0.018, y me están dando en otra tabla de fabricante, me están dando 172. 0.172. Claro, porque las tablas varían. Ahora, de esos Ujú. dos números, 0.018 y 0.17, ¿cuál es que me da más confianza? Mantero el 18. 18, claro, tú ves Ya. más a la segura. Es por ¿Y eso los que cables estamos en cable doble ABG o no, alambre estamos nomás? con el NIA, todavía no estamos pasando a WDG. De hecho, quiero Ya, que vean los precios, ¿cachai? Ojo, siempre van a haber diferencia entre lo que es la norma, por ejemplo, o incluso entre fabricante y fabricante. Van a haber diferencia en centésima, milésima, ¿ya? ya. Hacer algo justo. También esto pasa, por ejemplo, cuando uno calcula diámetro de cañería en gas, en agua. También hay pequeños cambios de milésimas, centésimas, no estamos hablando números enteros. ¿Ya? Aquí voy yo con esto, que si vayan, ¿cómo se dice? Llevando a terreno lo que están calculando. Por ejemplo, yo aquí metí al tiro el precio, ¿cierto? Y digo ya, me está dando un conductor de 4 milímetros cuadrados, ¿cierto? Sí. Y aquí ya tengo el rollo, ¿cierto? Ya me apareció con el, ¿cierto? Me dice Cable 2,5 rojo. 52.000. Sí, más o menos, porque está, a ver, digamos, 3 cables. Si yo Aquí me sale un pack tengo, de si yo rojo, tengo verde y blanco. 50 metros, ¿cierto? ¿Cuántos de esos 52.000 van a ser? Van a ser, por dar un ejemplo, 26, 27 lucas, ¿cierto? Y va a ser la fase y el neutro, Ajá. ¿cierto? Entonces, 26 o 27 por 2, 92 dividido por 3. me estaría dando una cita similar, pero ahí estaría la fase y el neutro. ¿Cachai? Así uno va ubicando, Sí. va yendo real al tiro.
Bueno, y esto es lo bueno que tiene el EVA, que tú lo puedes llevar al tiro, tiene la conversión, ¿cachai? Mm. En NIA, porque este es un EVA, esto no es un alambre NIA. No, pero ese es más grueso, ¿ah? Sí, De no, el cuatro. EVA, yo creo que el EVA es lo mejor que se ha inventado, Sí, pero el EVA está más caro, ¿no? por supuesto. Sí. Mm. Sigamos con los ejercicios. ¿Alguien tocó? ¿Alguien quiere entrar? No. Y siento un ruido. Ya. Bien. Entonces, claro, con uno de 4 milímetros cuadrados tendría, ¿cierto? Otro Mm. ejercicio, vamos a inventar un ejercicio acá. Calcular la guía de tensión. Vamos a copiar esto. Calcular la caída de tensión que se produce en un conductor NIA de 1,5 milímetros cuadrados de cobre, que tiene un largo de 20 metros y una corriente de 15 amperios en una casa. Entonces, tomamos esta formulita. $7,2 me dio. Eh, 7,2. Veamos. Tengo el 2, ¿cierto? Aquí está la formulita anotada, ¿cierto? 2 por el largo. El largo son 20 metros. ¿Ya? Que justamente es salir de la duda, que siempre hablamos que ya a los 20 metros hay caída de tensión, ¿cierto? Es como el máximo. ¿Ya? Por el rho del cobre, 0.018. Por la intensidad que me están dando, que es 15. Por el coseno phi, que es 1. En una casa el coseno phi es 1. ¿Ya? Y todo esto dividido por la sección del conductor, que es 1,5. Entonces yo digo, los 2 por 20 son 40 por 0.018. ¿Cierto? 10.8 dividido por 1,5 al final. ¿Y da 7.2? ¿Les dio eso? Sí, A mí me dio 7,2, profe. Sí. Y el máximo que nos están dando como rango es 6,6 volts. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos. Tendría que ser un 2,5. Claro, ahí queda corroborado que un alargador normal así no puede ser más de 20 metros, que ya empiezan a haber problemas. Entonces hagamos cuenta que ahora cambiamos, ¿cierto?, la sección a lo que es 2,5, como está diciendo César. Veamos cuánto pasa con 2,5 en este caso, a ver si rectifica o no. ¿Y cuánto rectifica? 2 por 20 metros, ¿cierto? Por 0.018 por 15 dividido por 2,5, ¿cierto? Ahí subimos la sección. 4,32. A eso le dio el César, 4,32. Vamos a corroborar.
2 por 20, 40, ¿cierto? 40 por 0.018 por 15 por 1 es igual dividido por 4.32, corroborado, ¿cierto? Eso es volt, ¿cierto? Sí, Por si acaso, sí, voltaje. ¿ya? Por si acaso. La hagan ese ejercicio. Calcular la caída de tensión en el taller de la casa del profe. Si el taller tiene una distancia de 10 metros aprox del empalme y está con 2,5 metros cuadrados de sección en NIA, ¿cierto? Densidad de corriente. Es que por eso quiero que lo piensen, po. Piensa lo que me estás preguntando. Están todos los datos ya dados, pero tienes que aplicarlo, ¿cachai? Mira, hay una pista, voy a subrayar eso. ¿Cachai? Mm. Mira lo que te Podría subrayé. ser la corriente máxima al conductor. Exacto, exacto. Muy bien, Ok. César. Muy bien. 2 por el largo, ¿cierto? Los dos de los conductores activos fácil neutro, por el largo que es 10 metros aprox, ¿cierto? Por el rho del cobre, que es 0.018, 18. por la intensidad, que a mí no me están dando la intensidad, pero me están dando el conductor. Entonces, en este caso, y esto va a pasar, ¿cachai? Va a pasar. En este caso yo le doy el que me dice la tabla que puede llegar el 2,5. ¿Cuántos amperes puede llegar el 2,5 milímetros cuadrados? 20, 20. 20 watts. Muy bien. Y por el coseno phi, que en una casa es 1, yo tengo una casa, ¿cierto? Dividido por la sección del conductor, que es 2,5. 5. 2,88 medio, profe. Ya, corroboramos, 2,88. Bueno, corroboramos. Metámoslo toda la juguera. 2 por 10, 20. Por 0.018. Por 20. Es igual. Uno aquí, factor de potencia, esto. Es igual 2,88. Sí. El coseno phi de factor de potencia que en la casa son 0,91, 0,1. 2,88 medio a mí también. Lo mismo que el César. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. ¿A alguien más le dio distinto? Monofásico. Igual. ¿Sí? Entonces estamos dentro del rango, ¿ya? Y este es un ejemplo práctico, porque ustedes lo pueden llevar a su mente y decir, ah, verdad, pues el profe tiene un taller que más o menos está a menos de 10 metros, pero ya, por ponerle una de estas, 10 metros. Sí. ¿Cuánta es la que de tensión que cuando nosotros estamos trabajando? 2,88. ¿Estamos en el rango permitido? Sí, estamos dentro del rango permitido, ¿ya? De hecho, ese día, porque hago la conexión,
porque ese día nosotros medimos voltaje con el tester y no nos daba los 220, nos daba como 207, por lo que yo recuerdo. 207, sí, ¿Ah? 207. ¿Cachai? 207, sí. Claro. Entonces ahí ustedes tienen un porqué de eso. ¿Se entiende? 211 después dio también. Claro. Ahí ustedes tienen el porqué. ¿De dónde vienen esas diferencias? La caída de tensiones. A eso súmenle que en toda casa, no hay siempre todos los artefactos en circuito en paralelo. Siempre, por ejemplo, ya está instalada una zapatilla, todos los artefactos que yo conecto en esa zapatilla y las zapatillas que yo conecto a esa zapatilla, todo queda en serie. Y cuando algo está en serie, ya empieza a ver automáticamente que haya tensión, que haya voltaje. ¿Cachai? Entonces, por eso también esas variaciones, todas las casas tienen uno o dos circuitos en serie. ¿Para qué hablar de los enchufes? Yo aquí en mi living tengo varios enchufes puestos así, dando la vuelta, ¿cierto? A todo el perímetro de mi living, ¿cachai? Y lo típico es que el primer enchufe lo hayan puesto en serie con los demás. Y el otro día yo, justamente haciendo la biblioteca, me tocó abrir un enchufe y claro, me di cuenta que lo habían puesto en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy al primer enchufe de la habitación, voy a tener 220 volts, ¿ya? Pero si yo voy al último de la habitación, voy a tener 200 volts, porque está en serie, ¿ya? En los circuitos serie el voltaje va disminuyendo. En cambio, en los circuitos paralelos, el voltaje es constante. Lo único que varía es la corriente, sí, pues se mantiene, ¿ya? Entonces, claro, y eso pasa mucho en los enchufes. Los enchufes uno ve mucho el tema de la caída de tensión, porque también si uno se pone a pensar, si yo hago un enchufe en circuito paralelo, un enchufe hembra, voy dejando la red de los enchufes todo en circuito paralelo, que es lo ideal, me va a quedar mucho conductor, mucho chicote conductor dentro de la caja. Y eso va a producir inducción y calentamiento, ¿cachai? Porque recuerden que los chicotes por norma tienen que ser de 15 centímetros. ¿Cachai? En taller, recuérdenme enseñarles cómo los enchufes tienen que ir en realidad. De hecho, si nosotros empezamos a hilar súper fino, esta cuestión ya es más compleja. Aquí, miren. Aquí tengo el típico de enchufe, ¿cierto? Ya. Yo llego aquí con mi fase neutro y tierra. Sí. Con los tres. ¿Cierto? Ya. Estos tres, ¿en cuántas derivaciones van a tener que dividirse para alimentar este enchufe? Y después seguir alimentando a los demás. 1, 2, 3. ¿Cierto? 3, fase neutro tierra. Sí. 3, ¿en cuántos van a tener que dividirse? Deberían salir independientes. ¿Cierto? Entonces tendrían que haber aquí el fase. No, po. No. Una unión. No. Es más, pues chiquillos. Son 3. ¿Saben por qué? Porque miren, una que va por una fase que va por cada uno de los, debiera ir, cada uno de los módulos, ¿cierto? Sí. Y otra, la tercera, que va hacia los demás enchufes. ¿Cachai? ¿Y quién hace eso? Nadie. ¿Por qué? Porque en la caja te quedan muchos cables. Eso solamente en la fase. Lo mismo tenés que hacer en el neutro y en la tierra. ¿Cachai? ¿Se entiende por qué? Por lo general los enchufes hembra tienden a quedar en serie y no en paralelo. ¿Le faltaría volumen a las cajas entonces? Le faltarían volumen en las cajas. Muy chica. Claro, eso, porque eso se puede hacer dentro de bandejas plásticas. En las bandejas, lo ideal. Las bandejas portaconductoras Legrand grandes, ¿cierto? Que son así, típico que en los laboratorios de computación uno, ¿cierto? Las ve. Ahí sí se puede hacer. Y es lo ideal, pero nadie lo hace en redes domiciliarias. La gran mayoría de los enchufes quedan en serie. Es más, fíjense, es más, como un ejemplo claro de cuando quedan en serie, cuando uno ve los puentes, pues, de aquí a este alimenta este alimenta este y este alimenta este. Y a lo más, lo que se les pide es que aquí ese trozo de alambre que va a quedar, quede con aislante. ¿Cachai? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Pero ya ahí ya está en serio. No debiera. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si se echa a perder este
este también se va a echar a perder, porque están en Corta, serio, corta el paso. corta el paso. Lo ideal es que cada módulo quede independiente, pero la norma como que hace vista gorda y te dice ya, ya, ya. En este módulo ya pueden estar alimentados por la misma fase, por el mismo tierra de protección, por el mismo neutro. Ya, Pero profe, va. el otro módulo tiene que ir, ¿cierto? Con fase neutro tierra que no esté supeditado a este. Mm, Y aún así, eso la gente no lo hace. ¿Qué es lo que hacen? Entran con la fase neutro tierra acá y sí. salen con la fase neutro tierra de acá al otro enchufe. Pum, 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 pum. No, no, lo que hago yo, por ejemplo, yo lo hago, lo hago en chicote. Es que eso es lo ideal, pues. Lo hago en Sí, chicote, entonces. para chicote por todo lo cada que uno de hago los en módulos chicote, incluso. claro. Si me falla el módulo, me falla el Módulo. otro módulo a continuación. Claro, eso es lo ideal, pues. Ya, por si acaso. Eso es lo ideal. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Que de repente yo me Sí. voy, ¿sí? Porque de repente yo me voy en la. Sí, Por eso profe. trato de tener tantas cosas prácticas y por eso mi pieza parece bodega, porque les voy mostrando al tiro las cosas. Julián, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende, todo bien. Ya. Son las 9:04. A las 9:10 vamos a tomar un pequeño break. ¿Ya? Para los que quieren ir al baño, vayan al baño. ¿Ya? A las 9:10 volvemos. ¿Ya? Tómense un pequeño descansito. Ok. Ok, De vuelta vamos vamos a calcular a sección.
Ya, hemos vuelto. Estábamos en el, ¿cierto? Haciendo tus calculitos y dijimos que íbamos a empezar con el cálculo de eh, sección, ¿cierto? Cálculo de la sección del conductor. Entonces aquí nos dan un ejemplo, dice. ¿Cómo que la también? Dale. No, el vinagre, como dijo la dieta. La bruja, así que hay que hacer todo lo que tenía ahí, bueno. La formulita que teníamos acá, Porque si no, yo no la contradice. que está ahí, Mm. esta es la fórmula original de caída de tensión, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo cambio los factores de esta caída de tensión, que está en el signo es igual, ¿ya? Pasa para acá. Y esta sección del conductor que está dividiendo pasa para el reverso del signo es igual. Queda ahí. SC significa sección del conductor. Hoy casi calor. Bastante. Y voy a poner el ventilador directo a mi persona. Puede ser que no vaya a temblar, no más. Mucho calor. Si ya son las 9:20 y un calor terrible. La sección del conductor, ¿cierto? Entonces aplicamos la fórmula acá. 2 sigue siendo un número de conductor activo, 2, fácil neutro. Por L, Por el largo, el delante eran 50 metros, porque este es el ejercicio original, ¿cierto? ahora es por 10. No, pero para que le siga el mismo ejemplo, ¿ya? Mm, Tiene que dar lo mismo que en este ejemplo que tienen en la guía, que ustedes supuestamente ya habían hecho, pero me di cuenta que no hicieron la tarea, ¿ya? Filo, no importa. Ahora lo estoy haciendo con ustedes, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Lo mismo que aparece en la guía y después yo les voy a dar ejercicio, ¿ya? Entonces, claro, tengo dos por el 50, que era el largo, por el Rho del cobre, que es 0.018, que en algunas tablas le puede aparecer 0.172, ¿cachai? Pero redondeando, ese es como el estándar, 0.018 o 0.017 o 0.172, ¿ya? Ese es el Rho por la intensidad, que la intensidad me la estaban dando en el ejercicio, si mal no recuerdo, eran 25 amperes primero. dan la No, sección. eran 10 amperes, ¿cierto? Ahí está. Es el ejercicio. Ay, chiquillos, me dijeron que no estoy compartiendo, po. ¿Por qué no me dicen? Estaba compartiendo pantalla, con razón. Tienen que decirme, viste, que dicen. Y yo estaba embolado, ¿por qué no me dicen? Tienen que decirme que no estoy compartiendo, pues, chido. Recuerden que yo, a esta hora, ya, mi neurona, yo tengo la fibromialgia, entonces ya en la noche ya como que empiezan a fallar mis neuronas. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Ya. Sí. Miren, tienen que recordarme ya, disculpen, que a mí se me va. Bien, tenemos, ya hicimos todo este ejercicio de caída de tensión, ¿cierto? El primer ejercicio es que calcular la caída de tensión que se produce en un conductor.
de 2,5 milímetros cuadrados de cobre, que tiene un largo de 50 metros y una corriente de amperes, ¿ya? Lo hicimos, ¿cierto? Y sacamos el cálculo de tensión y todo. Vamos a tomar este mismo ejercicio y vamos a ver, ¿cierto? No la caída de voltaje, sino que vamos a ratificar la sección del conductor, ¿cierto? Entonces, para eso yo tomo la fórmula, ¿ya? Ahora sí se ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí. Aquí tomé la fórmula original Ahora sí, profe, ahora sí. la tomé, y esta sección del conductor que está dividiendo pasa para el otro lado, a donde está el desigual, ¿ya? Y este dP, de caída de voltaje o pérdida de voltaje o caída de tensión, que está, ¿cierto?, en el desigual, toma el rol de acá y pasa a dividir. Entonces, queda así, esta fórmula. ¿Ven? Pero todo lo que está aquí se mantiene. ¿Ven? Los dos del conductor en número activo, la L de los largos, el ρ del material conductor, la I de intensidad y el coseno phi. Todo eso se mantuvo acá. ¿Ven? ¿Qué fue lo que cambié? La sección del conductor, que ahora pasa, que estaba dividiendo y ahora no, ahora pasa a ser la incógnita a descubrir, ¿cierto? Y lo que pasa dividiendo ahora es la caída de voltaje, que es máximo 6,6 volts, ¿cierto? Entonces yo empiezo a aplicar la fórmula y digo, dos por un largo de 50, ¿ya? Por 0,018, ¿ya? Por la intensidad, ¿cuánto era la intensidad? 10 amperes. De amperes. Por 1, ¿cierto? Y todo esto dividido por 6,6, que es el máximo que me están dando de caída de voltaje. ¿Ya? Entonces, aplicamos calculadora. 2 por 50, ¿cierto? 100 por 0,0 2,72. por 72, 72, 72, 72. Da periódico, po. 2,72. Eso me dio a mí. Sí. ¿Sí? Sí. 2,72, ¿qué cosa? Milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Si eso yo lo llevo a la tabla del NIA, ¿eso es igual a qué NIA? Debería ser 4. Está entre 2,5 y 4. 2,5 y 4. Por ejemplo, 2,7 es mayor que 2,5 Sí, vos. milímetros cuadrados. Sí, Por lo po. tanto, ya el 2,5 no me sirve. ¿Cuál es Está que viene descartado. inmediatamente? 4. El 4. Exacto. ¿Cachai? El de 4,0 milímetros cuadrados. Interesante, ¿ven? Y las matemáticas, como son cuadradas, fíjense que la fórmula me está ratificando lo que decíamos, que efectivamente había que aumentar la sección del conductor. Exacto. Que es lo que hicimos acá. ¿Ven? Me ratificó lo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Son inversamente proporcionales. Claro, claro. ¿Ya? Hagamos, ahora tomemos el mismo, calcular la caída de tensión que se produce en un conductor NIA de 1,5, que tiene el largo de 20 minutos. Ya tomemos el mismo ejemplo de el taller, para que les sea más fácil imaginárselo. Ya, este que está acá, ¿cierto? Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá.
Ya, entonces, apliquemos este en este, ¿cierto? Copiar, voy a ennegrecerlo para que se acuerden que esa es la fórmula. Pegar, ¿ya? ¿Qué sección será? Ratifiquemos esa sección de 2,5, ¿cierto? Tengo los dos, ¿cierto? Me da 1,09. Pase neutro, muy bien. Por el largo, ¿cierto? Que tiene 10, aproximadamente 10 metros. Excelente, César. Las matemáticas son lo tuyo. Muy bien. 0.018, ya, que es el ρ por la intensidad. Que la intensidad dijimos que el de 2,5 es 20 amperes, ¿cierto? Que puede llegar en unidad. Y por el coseno phi, que es en casa cuánto, 1. 1, ¿cierto? Y todo esto dividido por cuánto es el voltaje máximo que me están dando, 6,6. 6,6. La pérdida de voltaje máximo es 6,6 volts. 1,09 amperes. Luego tengo el 2 por 10, ¿cuánto les dio? $1.09. Milímetros cuadrados. Por lo tanto, a poner una sección del conductor de 2,5, que es la que nos da por cálculo, ¿estamos dentro del rango esperado? De que apenas, Sí. sí, sobraba cariño. De hecho, el doble casi. Le voy a poner para que después se acuerden. Ratificar ahora la sección del conductor. Es lo que acabamos de hacer. Ratificamos que el 2,5 cubre lo que se necesita, sí, porque apenas se necesita 1.09 milímetros cuadrados. Y nosotros pusimos 2,5 milímetros cuadrados, lo cubre de más. ¿Cachai? Ya un ejercicio práctico. Julián, la casa que tú hiciste en Pichilemu, ¿te acordáis? Sí. ¿Cuánto eran los vamos a hacerla esa. Calcular la caída de tensión en la casa de Julián. Pichilemu era cepo. Y Chile. El último centro de consumo de esta casa, ¿cuánto está del empalme? Aprox, ¿te acordáis? Como a 22 metros. Ya, el último enchufe, 22 metros. ¿Y con qué conductor aproximadamente estaba? Con 1,5, ¿cierto? Porque estaba con el antiguo, porque yo me El acuerdo, antiguo sí, 1,5. 1,5. Ya, y después ratificar. Luego,
ratificar la sección del conductor. Acá la corriente sería aquí en San Pérez, profe. Porque hasta aquí se llega el 1,7. Claro, el máximo. Entonces, vayamos a las fórmulas. Acá tengo, ¿cierto?, la de caída de tensión. Voy a copiar, voy a pegar acá. Entonces, apliquemos ya, parto con el 2. 2 por el largo, que son 22 metros, dice el Julián, ¿cierto? Por el Rho del cobre, ¿cuánto es? 0,018. 0.018. ¿Cierto? Por la intensidad de 1,5, ¿cuánto es el máximo amperes que puede llegar? 15. 15 amperes, ¿cierto? Y por, Me dio 7,92. 7,92 volt. ya, y Bien. dividido por la sección del conductor, que es 1,5 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Y aquí vamos a cambiar esta A porque se elevó sola. Ahí sí. ¿Ya? Y en porcentaje 3,60% de caída de tensión. Porcentaje. Enseguida, estamos trabajando para ustedes. Ya, entonces, caída de tensión, sección del conductor. ¿Ya? Y nos habían dado el dato del 6% máximo, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 22, ¿cierto? Son 44, por el Rho, que es 0,18, por 15, ¿cierto? Es igual, dividido por 1,5. 7,92, corroborado, estaba pasado, ¿ven? Ya. La chica para que pato se nos después van a confundir. Ahí sí, ¿ya? La sección conductor me dio 1,8. Buena, César. Ya, justamente ya para allá. Bien, César, bien. Está ahí como pez en el agua. Claro, ahora, A medio 1,35 milímetros cuadrados. ahora vamos a ratificar, ¿cierto? ¿Al 6, profe? ¿Al 6, no es esto? ¿Al 0,6? Perdón, al 6,6. ¿Qué cosa? Sí, seguimos con el 6,6, sí. Pero no, muy bien, excelente. Pero vamos paso a paso porque hay algunos compañeros que todavía están procesando, ¿ya? Vamos a hacer ahora vamos a hacer paso a paso la sección del conductor, ¿ya? De este mismo ejercicio. Voy a copiar la fórmula, la pongo aquí, y aquí donde dice luego ratificar la sección del conductor, ¿ya? No es que me tenga que dar la misma, sino que ratifica qué onda, si está bien o está mal. Entonces aquí está la fórmula, sección del conductor es igual, 1,8, abuelo. tranquilo, 2 por el largo sí, ¿cuánto era? 22 metros, ¿cierto? 22. Por el Rho, 0,018, por la intensidad, ¿cierto? ¿Cuánta era la intensidad de 1,5? 15. 15 amperes, ¿cierto? Por el coseno phi de una casa, que es 1, ¿cierto? Y todo esto dividido por el voltaje de pérdida de voltaje o caída de tensión máximo permitido, que es 6,6 volts. 6,6. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si la sección del conductor, ¿cuál es? 2 por 22, 44, por 0,018, por 15,
11.88 dividido por 6.6 es 1.8 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿estaba errado el tener 1,5 milímetros cuadrados? Por supuesto que sí. Tengo 1,5 milímetros cuadrados instalados, por eso tengo esa gran caída de tensión de 7.92 volts, ¿ya? Porque en realidad el mínimo de sección que tendría que tener para ese amperaje es de 1.8 milímetros cuadrados hacia arriba. ¿Se entiende? Interesante. Ahí ya está aplicado un ejemplo concreto, que fue una casa que vimos, la casa de Julián. ¿Se acuerdan que los planos lo subimos a PDF y hicimos clases sobre esa Pero casa? ¿le colocó todo 1,5 o Sí, diferenció? porque era una casa antigua, ¿te acuerdas? Que lo vimos en clase. Era una casa antigua en Pichilemu. No, pero él la Estaba mejoró, con pero la 1,5. diferenció, ¿no? ¿Ah? Él la diferenció, la dejó igual nomás. No, estamos tomándola como llegó a las manos de él. Ah, ya, Claro, ok. ¿cómo está? ¿Cachai? Eso, como llegó a las manos de él, para que vieran por qué había que hacer los cambios que él tenía que hacer. Pues. ¿Se entiende? ¿Por qué estaba mala? Porque yo le dije, está malo. O sea, ya por norma sabemos que ya 1,5 no se puede ocupar para ni circuito mixto, nada, ¿cachai? Y claro, con la fórmula ratificamos eso, lo que nos dice la norma, que ya no se puede ocupar pues, para circuito mixto. El 1,5 se puede ocupar solamente para iluminación. E igual que ha sometido a cálculo. ¿Cachai? Igual tiene que hacer el cálculo, no atenerse. ¿Ya? Y hagamos, estamos en la hora. Voy a dejar una tarea. Ya. Tarea. Calcular la caída de tensión de una casa que tiene mm, 17 metros de distancia de su empalme. Con circuito mixto y bajo la nueva norma. Entonces, les voy a dejar puesta la fórmula, ¿cierto? Esa es la primera fórmula. ¿Ya? Esta es la segunda fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí viene con su trampa, porque dice calcular la caída de tensión y sección del conductor. Voy a ponerle todos los detalles, cosas que después ni a la otra, más encima. Coma, de una casa
que tiene 17 metros de distancia de Uso Empalme, con circuito mixto y bajo la nueva norma. Aquí esto viene con trampa, la clave está aquí. Porque yo la sección no se la estoy dando directamente, pero si usted sabe ese dato, va a saber que secciona, ¿cachai? Y va a sacar ¿cómo se llama? La caída de tensión y después notifica la sección del conductor con la fórmula respectiva que está aquí. Esa es la tarea que hay que dar. Ya, voy a guardarlo, se los voy a enviar el tiro al WhatsApp. Guardar como examinar el escritorio. Hoy día estamos a lunes 22. Ya la tengo. Excelente. Colonel Sharp, we have an inbound unidentified infiltrator 10 miles out. Unidentified aircraft currently restricted U.S. military airspace. Walk ident and proceed east out of the area. Gonzalo, ¿estás hablando en inglés? Snap to heading 250 to interstate. Ahí está, lo sé al WhatsApp. Esto, yo sé que algunos se complican, ¿ya? Pero esto es pura práctica. Es pura práctica. Por eso les subí todo el archivo. Vayan viendo el archivo. Ahora, acuérdense, descansen y mañana en un rato libre vuelvan a hacer los mismos ejercicios, ¿ya? Que les dé los mismos resultados que nos dio a nosotros en la clase, ¿ya? Y después, al final, hacer la tarea. Vayan de menos a más. Porque nosotros los chilenos tenemos un tema con las matemáticas, como que les asustan, ¿cachai? Pero, por eso, es todo un proceso. Nadie nace corriendo, ¿cachai? Hay que primero gatear, caminar y después correr. Hay personas que son más aventajadas como César, que César le hizo el toque y así, pero hay otros que les cuesta más, ¿cachai? Cada quien tiene su tiempo de aprendizaje. Y quizás a algunas personas esto les es sencillo, pero le cuesta otras cosas y viceversa, ¿verdad? Todos somos distintos y eso es lo bonito de la vida. Ya en la variedad está el gusto. ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Todo ¿Sí? bien. Mañana viene Gonzalo Suárez y viene Marcelo Irribarra, ¿cierto, Marcelo? Sí, profe, justamente. A las 5, chicos. Si es que pueden antes, mejor. No hay problema. Si las pueden 5? llegar a las 4. Sí, a las 5, ya. pero si pueden llegar a las 4, genial, porque así Ok, sacamos profe, más no hay provecho problema. del tema. ¿Ya? Tú me avisas nomás por WhatsApp, sé que puedo o no, y yo me organizo. ¿Ya? Vale, profe. Gonzalo, mañana tú a las 5. Yo voy a las 2 al médico y de ahí espero irme Ya. allá. Ok, ningún problema. Ya, chiquillos, ¿estamos ok? ¿Sí? Sí. Hagan las tareas. Sus señoras lo han acusado de que no hacen las tareas en la casa. ¿Ah? Tienen que hacer esta por último. Ya, que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, Chao, profe, chao, profe. gracias. Pórtense Chao, bien. compañero. Chao, chao. Pillaron, viejito. Te vi. Te pilla. Qué suave.